Vamos a buscar en Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, esta tarde. Y vamos a considerar el versículo 9 en capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, versículo 9 esta tarde. Y recordamos que a partir de capítulo 2 hay una exhortación dado a esta congregación. Hebreos 2, de atender con más diligencia, ¿no?, el Evangelio de Jesucristo que han recibido. Y luego, justo antes de versículo 9, ha dado la explicación, realmente usando el Salmo 8 como el base de mostrar nuestro pecado, el hecho de que hemos caído de la gloria y de la honra que Dios nos ha dado, o nos ha dado a Adán y Eva en el principio. Y dice en versículo 8, por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, el hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es porque el hombre cayó en Edén, ¿no? Y cayó de este lugar de honra. Pero dice en versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y cuando pienso en el contexto de Hebreos, el contexto de esta iglesia pequeña en Roma, perseguida por su fe, no puede, pienso, ¿no?, en mí mismo, ¿no?, y en nosotros. Y creo que en muchos aspectos somos muy parecidos a los primeros receptores de la carta a los Hebreos, en el sentido que, por ejemplo, como ellos, preferimos vivir la vida cómoda, ¿verdad? Y ellos, en su contexto, realmente querían, ¿no?, vivir la vida cómoda. El hecho de que algunos de ellos están echándose atrás, ¿no?, en cuanto al Evangelio de Jesucristo, en cuanto a su confesión. Y si somos honestos, nos gustaría practicar la fe con el mínimo esfuerzo y sin inconvenientes, ¿verdad? Quizá hay momentos cuando pensamos que el señorío de Cristo en nuestras vidas es demasiado costoso. A veces en las dificultades nos cuesta tener paciencia y apoyarnos en las promesas de Dios. Intentamos tomar las cosas por la fuerza, ¿no? Somos a veces también olvidadizos. Por ejemplo, consideremos la vida del rey Asa de Judá. ¿Te acuerdas el rey Asa de Judá? Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé su Dios. Y segunda de Crónicas, en los capítulos 14 y 16, no vamos a mirarlo, cuenta cómo en el comienzo de su reinado confió en Dios ante un ejército de Etiopía que subió contra él con 1,000,000 de hombres y 300 carros, ¿no? En este momento confió en Dios. Y Asa confió en Dios y Dios libró a Judá, ¿no?, a Judá aquel día contra este ejército enorme, inmenso. Unos años después,
Subió Basa, un rey de Israel, contra Judá, con un ejército mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño. Pues en ese momento Asa no recordó el poder de Dios que Dios le había mostrado en el pasado. En lugar de clamar a Dios como hizo ante Etiopía, hizo una alianza con Siria para defender a Judá. Tristemente podemos actuar como el rey Asa, ¿no? Somos muy olvidadizos. Hay momentos en que nos mostramos fuertes en la fe, sin embargo hay momentos en el día a día que somos olvidadizos y confiamos en otro o confiamos en nosotros mismos. Por eso, Hebreos capítulo 2, versículo 9, está en nuestra Biblia. ¿Vale? Nos recuerda vivir en el poder de la gracia de Dios. Nos ayuda a entender cómo fortalecernos en realidades seguras. Nos infunden gracia divina en situaciones complicadas y en la vida cotidiana. Hebreos 2.9 tiene como meta enseñar a los primeros lectores y a nosotros a ver que la humanidad de Cristo y sus padecimientos nos muestran la gracia de Dios en que podemos confiar. En todo momento, en toda circunstancia. El hecho de que Romanos 5, 1 y 5, si alguien quiere leer Romanos 5, los versículos 1 y 5, vamos a ver que tenemos entrada por la fe en esta gracia, ¿no? Esta gracia en que tenemos a nuestro alcance. Si alguien puede leer Romanos 5, 1 a 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, gracias. La gracia es lo que nos sostiene y nos preserva en la fe. La gracia es lo que nos guarda para que no seamos olvidadizos del Evangelio de Cristo en nuestro día a día. Hebreos 2:9 nos recuerda poner nuestros ojos en Cristo. Porque dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces, Hebreos 2:9 nos recuerda poner nuestros ojos en Cristo. En los momentos cuando somos conscientes de nuestras debilidades, nos recuerda que Jesús se hizo hombre como tú y como yo. Y eso es tan importante recordar, la humanidad de Cristo. Jesús enfrentó la debilidad de nuestra humanidad, en todo sentido, como tú y como yo, pero sin pecado. Cuando enfrentamos una dificultad, como cuando Asa, el rey Asa, enfrentó un ejército enorme, cobramos ánimo de recordar la humanidad de Cristo. Contemplar al Salvador nos ayuda a retener nuestra fe y confiar en la gracia de Dios para ayudarnos en las dificultades. De esta manera podemos ser más que vencedores en Cristo. Cuando recordamos su humanidad, que Él experimentó toda la debilidad de nuestra humanidad,
pero sin pecado. Que rechazamos buscar ayuda en cualquier otro lugar. La humanidad perfecta de Jesús es nuestra única esperanza. Hebreos 2:9 no solo nos recuerda poner nuestros ojos en Cristo, sino también nos recuerda que el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestro pecado fue aceptable a Dios. Cuando dice, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Su sufrimiento en la cruz fue aceptable a Dios. Cuando Él llevó sobre Él nuestros pecados y murió en nuestro lugar, era aceptable a Dios. Y Dios le coronó con gloria y honra. En su humanidad tiene gloria y honra. Nos recuerda que el sufrimiento de Cristo o el sufrimiento fue la antesala de gloria y honra para Cristo. Y es lo mismo para nosotros también. Dios nos transforma por medio del sufrimiento. Cristo se ofreció en nuestro lugar y ahora somos justos delante de Dios. Tenemos justicia, ¿vale? No nuestra justicia, porque no somos justos, pero tenemos la justicia de Cristo ahora en los ojos de Dios. Ahora Cristo, siendo coronado de gloria y honra, nos da la certeza de nuestro regreso al paraíso. ¿Vale? Nos da la certeza de que vamos a ser como Él es. ¿Vale? Que dice en 1 Juan 3:2, seremos semejantes a Él cuando se manifieste. ¿Vale? El hecho de que Él está coronado con honra y gloria como hombre nos da la certeza de que vamos a ser como Él en el paraíso. Esta certeza transforma nuestras vidas para vivir según el Espíritu, ahora, y no conforme a la carne. Hebreos 2:9 nos recuerda vivir en su poder y no en nuestra impotencia, en medio de nuestras circunstancias. Hebreos 2:9, ¿vale? Nos recuerda de poner nuestros ojos en Cristo, ¿no? Nos recuerda que el sacrificio de Cristo fue aceptable a Dios y por último nos recuerda vivir por la gracia de Dios, ¿no? Porque su humillación, su humanidad, ¿no? Sus padecimientos muestran la gracia de Dios para con nosotros. ¿Qué dice al final del versículo? Dice, ¿para qué, ¿vale? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Podemos vivir en el poder de la gracia de Dios en el día a día. Jesús experimentó la muerte en su plenitud. Eso quiere decir esta palabra, que gustase, ¿no? La muerte por todos. Pero también implica que en su muerte, ¿no? Cristo experimentó la pena, la tristeza, el dolor, todo lo que experimentamos nosotros. Implica que Jesús también no podía ser retenido en la muerte porque no tenía pecado. Y esas es buenas noticias para nosotros. La gracia significa que Dios no nos deja tal como estamos, sino que nos transforma por su gracia. La gracia significa que siempre tenemos la sangre de Cristo a nuestro favor. La gracia quiere decir que viviremos
aunque morimos. Entonces, podemos sufrir, ¿no?, en nuestras circunstancias bajo la gracia de Dios, ¿no?, confiando en su gracia. Que nos recordamos la gracia en todo momento para ser fortalecidos y perseverar en la fe en el día a día, con paciencia. Y por la gracia de Dios, que no seamos olvidadizos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia. Pues vamos a terminar.